Hace muchos años mi abuela paterna decía, yo lo mando a usted, usted manda el perro manda el gato y el gato manda la cola. Al fin y al cabo, ¿quién hizo lo que yo mandé a hacer? Nadie. Y yo me quedaba mirando a mi abuela como que... Y yo miraba a mi hermano menor, que estábamos de visita en la casa, y nos echábamos la culpa entre él. No, es que yo le dije, no es que usted no me dijo, es que usted hizo, es que no hizo. Entonces, la responsabilidad. Y hoy aún a los 35 años que tengo, ¿sí? Sí, se atravesó en 4. Sí, se atravesó, es que No, es la mente. Piso todavía no. 32. 35. Perdón. Hoy en día todavía a veces cuesta trabajo asumir la responsabilidad en algunas áreas, Edgar. Y ese tema atañe mucho a las empresas, pero también a los hogares. ¿Sí? Entonces en todos los ámbitos de la vida necesariamente debemos hablar de responsabilidad. Y como lo decía Edgar, hace un rato, efectivamente es un término que como que pesa mucho, ¿no? Sí, generalmente viene cargado como con 1, el bien y el mal, 2, que si no lo hago me castigan. Viene tan cargado de nuestros aprendizajes infantiles que nos cuesta mucho. Fíjate cómo Carlos comienza hablando de es que mi abuela, e inmediatamente surge como una tensión solo en pensar toda esa fila y lo que la abuela decía, y eso es lo que pasa cuando hablamos de responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Es una definición que encontramos en Wikipedia. Siempre desde lo moral también. Entonces, se puede considerar, es más, la responsabilidad de hecho está en la mayoría de estos portafolios de las empresas como un valor. Entonces ya como que se ha degradado un poco la palabra en sí misma por el tema de que hace parte de una cantidad de portafolios, de una cantidad de libros, de una cantidad de textos, y se nos convierte como... ¿En una palabra de cajón? De costumbre. Una palabra cliché. Pero si nos vamos al fondo, caramba, la responsabilidad es una cosa que estamos ejerciendo de una u otra forma todos los días, para bien o para mal. Sí, fíjate cómo tú dices que la responsabilidad, y yo diría que casi todos los valores están ahora como muy preestablecidos, pero a la hora de ver el ejercicio, porque la definición habla de orientar, reflexionar, pero sobre todo de que es un ejercicio, es que yo lo ejerzo, y a la hora de ejercer esos valores es donde vemos que hay una gran dificultad. Todo el mundo habla de valores hasta que algo sucede. Tú tocas la palabra ejercicio, o sea, ahí es como una acción que se está desarrollando, ¿sí? Claro, porque los valores, y hablando de la responsabilidad, pueden sonar muy bonitos en un papel, pero a la hora de convertirse en un motor de ejercicio cotidiano, de hechos, que uno sea congruente y coherente con esos valores, es donde a veces vemos que hay un trastabilleo, ¿cierto? Nosotros hablamos, por ejemplo, mucho de responsabilidad, y los papás a veces caemos en la irresponsabilidad de educar en responsabilidad, hasta que se nos cruza un semáforo en rojo el día que no tocaba, o el día que llama alguien que nosotros no queremos, y entonces decimos, diga que yo no estoy, diga que... ¿sí? El clásico niño que abre la puerta, mi papá le manda a decir que no está. A mí me tocó, ahorita que tocas ese ejemplo, hace muchos años, en mis 35 años, que un tío me invitó al circo. Entonces llevaba como 4 sobrinos. Entonces los menores de 10 años pagaban boleta de niño. Y a todos nos dijo, usted tiene 10 años, usted tiene 10 años, usted tiene 10 años, usted tiene 10 años. Y no puedes decir otra cosa. Pero luego de unos años me acuerdo que era el tío que nos hablaba sobre los principios, sobre la responsabilidad, sobre ser honestos. Y entonces uno queda con esa película, a ver, es un juego moral. Y tú acabas de jugar con las dos palabras, responsabilidad y la irresponsabilidad. Sí, muchas veces vamos a caer ahí. Y entonces ahí es donde se plantea, bueno, ¿y dónde está la coherencia? ¿Dónde está lo que yo pido versus lo que yo hago? Lo que yo hago, como yo vivo, lo que yo digo. Y ahí es donde está gran parte de nuestro lío con la responsabilidad. Yo decía antes, nosotros más la exigimos que la ofrecemos.
pedimos Es más fácil. Es más fácil Es más decirle fácil. al otro sea responsable, usted por qué me barre enfrente de mi casa, usted por qué no es responsable, y bueno, ese será el tema. Yo tengo una pregunta, Edgar. En un hogar compuesto por 5 personas, creo yo, es que cada uno de nosotros en el proceso de formación tenemos un nivel de valor sobre la responsabilidad. O sea, como que cada uno tiene un estándar, lo que ha aprendido sobre la responsabilidad. Para uno será, digamos, de 1 a 10, será un 7, para otro será un 5, para otro será un 8, lo que se le da de valor a esas palabras o a esos principios. Igual en una empresa. Sí, porque finalmente una casa es una empresa. Sí, Un hogar, digamos, constituido por una pareja, sus hijos o la mascota, quien sea que conforme un hogar, fue una empresa constituida, y las empresas todas tienen valores. Generalmente cuando se hacen estos procesos, los valores de las empresas se escogen, es como por los que nos suenan chévere y los que creemos que van a tener acogida. que van a impactar al cliente. Eso, entonces por eso, ahorita que tú decías, pues finalmente los valores van a ser responsabilidad, conciencia, respeto, y los valores surgen es precisamente, como dices tú, de lo que de mí doy valor. Los valores es lo que yo valoro, y es lo que yo tengo para ofrecer que me hace diferente. Entonces, si en mi empresa o en mi hogar valoramos, por ejemplo, la responsabilidad, eso será en nuestro hogar, en nuestra empresa familiar, Sí, lo que tendrá un 8, un 9 o incluso un 10. sí. Si por ejemplo para nosotros en la casa no es tan valorable, qué sé yo, la unión, sino que cada uno va por su lado, pues lo valoraremos menos. Pero definitivamente este es un valor que es muy importante porque además nos ayuda a tener una cohesión. Ok.